Muy buen día tengan todos. Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a la prudencia que es necesaria por parte de todos aquellos que intentamos hacer algún tipo de interpretación sobre el Sínodo de la Amazonía. Claro, el Sínodo ya pasó hace algún tiempo, pero ustedes y yo podemos ver en internet, en diferentes fuentes, en video o en texto, cómo algunos continúan haciendo interpretaciones del Sínodo. Pero muchas veces, muchas de esas reflexiones nos llevan a hacernos preguntas que prácticamente dejan sin piso todo el intento eclesial en relación con el sínodo. Pareciera que fuese un sínodo de herejes y que su resultado fuesen solo herejías. Me parece que todas esas interpretaciones que nos llevan a pensar eso adolecen de prudencia. Hoy quiero hacer un llamado a la prudencia. ¿Cómo? Pues en primer lugar compartiendo con ustedes que cuando queremos hacer una interpretación del Sínodo de la Amazonía, debemos interpretar específicamente el documento final. Pero por ahí muchas interpretaciones, muchas reflexiones dicen que hablan del Sínodo de la Amazonía, pero realmente están hablando del documento de trabajo, ese que ya fue demolido para construir algo nuevo, como bien dijo el Papa Francisco en su momento. Otras también hacen, o mejor dicho, dicen que están hablando del Sínodo de la Amazonía, pero en realidad están hablando de ideologías que según ellos están entrando al Sínodo. ¿De dónde lo sacan? Pues ojalá lo sacaran del documento de trabajo. Ojalá lo sacaran del documento final. Pero no, se están basando nuevamente en el documento de trabajo o en videos o en eventos que sucedieron a lo largo del mismo tiempo que sucedió el Sínodo de la Amazonía. Entonces, importante que nos basemos, si vamos a hablar del sínodo, nos basemos en el documento final únicamente y a partir de él podamos decir cualquier otra opinión y otras citas que queramos hacer. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes 3 criterios importantes para ser prudentes a la hora de hablar del sínodo de la Amazonía o de cualquier otro sínodo, porque vale para todo sínodo que exista. El primer criterio es el criterio de la comunión. ¿Por qué hablo de la comunión? Porque es importante darnos cuenta que es un sínodo de obispos, en comunión entre ellos en general, y en comunión con el Papa. Por lo tanto, este sínodo no puede llevarnos a error, y mucho menos a herejía. Error doctrinal no, y mucho menos herejía. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque la doctrina sí lo dice. La doctrina nos dice claramente que cuando los obispos están de acuerdo entre ellos y están en comunión con el Papa, de lo que dicen y de lo que afirman, no hay error, no surge ningún error doctrinal. Sencillo. Usted es católico, cree en la doctrina católica, pues no puede entonces comenzar a pensar que de este sínodo surgió una herejía. Sencillísimo. El segundo criterio es el criterio del contexto. Porque además de que estos obispos están en comunión con el Papa, pues también es cierto que lo que dicen podría llegar a interpretarse de muchas formas, pero la forma correcta es la forma que es coherente con el contexto al cual se están refiriendo ellos. Entonces ellos están hablando de una región del planeta llamada la Amazonía en Sudamérica, con unas características específicas, tanto geográficas como biológicas como humanas, y a partir de ahí es que están ellos aportando sus ideas y compartiendo con el mundo pues unas estrategias. Que es cierto que estas estrategias luego pudieran llegar a convertirse en estrategias de otra región del mundo, podría ser, o de la Iglesia Universal, no se lo discuto, podría pasar, pero cuando eso se pretende hacer, debe argumentarse a partir del contexto de la Amazonía. Y si eso vale para otro contexto o para la Iglesia Universal, pues se hará. Pero en este caso creo que muchos están simplemente diciendo que si es para allá es para todo el mundo y resulta que así de fácil no son las cosas en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado con las afirmaciones porque no es que como yo creo que yo lo haría así, entonces significa que la iglesia lo va a hacer igual. Y eso es lo que parece que muchos de los que reflexionan en redes sociales o en otros contextos sobre el sínodo de la Amazonía pues están pensando y resulta que no tiene por qué ser así.
Muy bien, hay un tercer criterio, y el tercer criterio yo lo enmarco en el respaldo doctrinal. Todo lo que dicen los obispos siempre tendrá un respaldo doctrinal. Estos son obispos en comunión con Roma. Obviamente deben tener un respaldo doctrinal, esté explícito o no esté explícito. De hecho, la función de los comunicadores en este sentido sería, y si me permiten incluirme en ese grupo, pues sería el de hacer lo posible por enseñarles a las personas a comprender el respaldo doctrinal que tienen las innovaciones en la Iglesia. Sobre todo, pues evidentemente siempre que éstas estén ideadas o respaldadas por los obispos en comunión con Roma. En este sentido, pues yo veo que muchas personas que hacen reflexiones en internet sobre el sínodo de la Amazonía se están centrando en un tema de oposición. O sea, lo que realmente quieren es a toda costa demostrarles a quienes los leen o los escuchan o los ven que el sínodo de la Amazonía es herético, y como quieren a toda costa demostrar eso, pues se encuentran muchos argumentos, evidentemente descontextualizados, desfasados, para mostrarlo así, y pues la gente en general no tiene por qué conocer estos temas y pues les va a creer. Hay que ser prudentes. No es lo que usted quiera mostrar, no es lo que usted quiera decir, es lo que realmente esté sucediendo. Su papel como analista, si así se quiere proponer, es el papel de comprender para enseñar y no de manipular para hacer ver lo que usted ya se supone que sabe. ¿Sí? Acordémonos, hacemos aquí un paréntesis para recordar que ya antes de Martín Lutero sabíamos que la libre interpretación conduce al error. Entonces no caigamos en ese juego que nos lleva a problemas, de escándalo hacia los demás, de engaño hacia los demás. Por último, quiero compartirles pues que seguramente el que me ha escuchado hasta ahora pues está pensando, bueno, no hay entonces ninguna opción, no puedo decir nada del sínodo de la Amazonía, se han cerrado las puertas según este señor. Pues no, yo, Jesús Moro Oxue, quiero compartir con usted que claro que su opinión es valiosa, así como la mía seguramente, pues yo espero que lo sea. Pero es una opinión valiosa siempre y cuando guarde los límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues estos criterios. Entonces, ¿qué se puede hacer sin cruzarnos estos criterios? Pues dar nuestra opinión, por ejemplo, de la forma como fue redactado el documento, siempre que ellos no van a conducirnos a error doctrinal, pero muchas veces las ideas no quedan exactamente como ellos las están planteando, como el espíritu las está iluminando. Entonces a veces el documento puede ser criticado en la forma como está escrito, en la forma como jerarquiza algunas ideas y que las hace depender unas de otras. Eso podría suceder. Y nuestro papel es aclarar cuál es la verdadera manera de interpretar este documento a la luz de la doctrina, de su contexto y pues evidentemente de la comunión que hay con Roma. El Papa podría decir en últimas, bueno, esto de documento se aplica pero después de mucho tiempo, cuando ya la Iglesia esté apta para esta serie de ideas, de estrategias. Eso podría pasar. Por lo tanto, no es error, pero pues todavía no estamos preparados. O la Iglesia podría decir que este documento se aplica tal cual como está, ¿sí? O con algunos matices en algunos temas. Todo esto es válido y los invito a ser prudentes a la hora de compartir la información, sus reflexiones personales. Yo también haré el intento por ser muy discreto, de ser muy prudente en este asunto. Todo tenemos que hacerlo, es nuestro deber como católicos, centrarnos en la doctrina y no sobredimensionar las cosas que la Iglesia está haciendo. Acordémonos de que el magisterio vivo de la Iglesia tiene una misión de actualizar la fe. Por lo tanto, todo lo que el magisterio vivo de la Iglesia dice o escribe será innovador. Necesariamente tiene que ser innovador y no podemos pretender que va simplemente a repetir lo que ya la doctrina siempre ha dicho. No, tienen que innovar y en esa innovación no podemos entonces entrar a cuestionarla desde la doctrina, oponiéndola, porque evidentemente el magisterio saldrá perdiendo, ya que al innovar se pierden cosas que no serán centrales, pero se pierden cosas de la tradición, que se retoman de otra forma. Hasta aquí lo dejo para no extenderme. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.